para verificar que la chica es su esposa en la vida pasada. El hombre irrumpió en su habitación a medianoche, pero en el instante en que tocó el suelo, la chica despertó sobresaltada. Después de todo, él fue militar en su vida pasada. Sacó un arma que trajo porque no se sentía seguro, un arma que había tomado de su hermano. Nunca imaginó que algún día la usaría. Al sentir que alguien estaba detrás de él, blandió la hoja de golpe, pero falló por poco, no alcanzó a tocar al otro. Estaba muy oscuro y no pudo ver su rostro. No dudó y atacó por segunda vez, pero de repente alguien le agarró la muñeca, y lo derribaron con la fuerza del oponente. Justo cuando quiso gritar, el hombre pronunció el nombre que tenía en su vida pasada. Suxian, realmente eres tú. ¿Crees que no reconoceré a mi esposa? Eileen estaba completamente desconcertada. Su mente estaba hecha un caos. ¿Por qué no dices nada? Gil extendió la mano y tocó la comisura de sus labios. Las pruebas son tan claras. La sensación en la herida hizo que dudara, y sin querer liberó su poder de guía. Ambos se conectaron instantáneamente. La sensación familiar hizo que Gale temblara de placer. No pudo evitar inclinar la cabeza hacia atrás. Los efectos secundarios de usar sus habilidades especiales durante años desaparecieron de inmediato. En ese momento, finalmente confirmó que esta chica es su esposa real. Él es un centinela con alas gemelas en S7. Los centinelas nacen con un gran poder, pero usar demasiado ese poder causa confusión mental. Solo un guía puede aliviarlo. Si no se libera a tiempo, pierde el control y se desata, como le pasó a su esposo en su vida pasada, frente a un usuario de poder nivel S fuera de control. Como guía de nivel B, él no pudo detenerlo, pero al pensar que su esposo moriría, aún así se lanzó al fuego. Soportando el calor, finalmente llegó a su lado. Sin dudar comenzó la guía. Era como abrazar una llama ardiente. Aunque sentía que su cuerpo se derretía, nunca dejó de guiarlo. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento, dijo lo que siempre quiso decirle, pero nunca se atrevió a decir. Quizás nunca me amaste, pero gracias por estar siempre a mi lado. Con su última fuerza besó la mejilla de su esposo. Por fin puedo dejar ir mis sentimientos por ti. Adiós, mi amor, como un globo sagrado. Si hay una próxima vida, déjalo nacer en un hogar cálido, y que encuentre un hombre que realmente lo ame. Con el precio de su vida estabilizó al S descontrolado. Cuando el centinela Gale despertó, lo primero que vio fue el cuerpo de su esposa quemado y desfigurado. Al darse cuenta de que la persona en sus brazos había muerto, la furia descontrolada, que ya parecía calmarse, volvió a estallar. Y fue varias veces más grande que la primera vez, como lava hirviendo. Su mirada estaba llena de odio furioso, como si quisiera quemar todo en el mundo. El mundo volvió a caer en la oscuridad. El lujoso palacio recibió el banquete más grande de la historia. Los nobles llegaron en masa. La niña dormida fue suavemente despertada. Irene es su nombre en esta vida. Parecía que los dioses habían escuchado su deseo. En esta vida, no solo tiene padres que lo adoran, sino también un hermano. Mi hermana es tan hermosa al despertar. Realmente quiere tirar a ese empalagoso fuera. La madre lo regaña para que sea serio. Pero digo la verdad. ¿Verdad, papá? El padre, esclavo de su hija, sonríe orgulloso. Claro que mi hija es hermosa. Como alguien del mundo moderno, aún no se acostumbra a expresiones tan directas, pero agradece sinceramente a los dioses por hacerlo parte de esta cálida familia. Lo sorprendente es que este es el mundo de la novela que leyó en su vida pasada, que habla de una chica capaz de viajar entre diferentes dimensiones y convertirse en una santa en otro mundo. Ahora van a asistir a la fiesta, donde se anuncia la llegada de la santa. En su vida pasada leyó esta novela por una sola razón, por la descripción del protagonista masculino. Incluso su nombre es idéntico al de su esposo. En el salón de banquetes estaban casi todos los nobles. De repente se puso un poco nervioso. Con la llegada anunciada del príncipe heredero, olvidó el pasado, con su rostro apuesto, cabello dorado y ojos azules. Ese es el príncipe heredero Jess, y también el protagonista masculino de la novela, y la persona que apareció detrás de él. Tenía cabello negro y ojos azul hielo. El duque y Yopat no solo se parecían físicamente, sino que incluso la fría actitud de no te acerques era idéntica a la de su esposo en su vida pasada. Incluso durante la guía intensa, siempre estaba alerta a su alrededor, que parecía estar protegiéndose de un enemigo desconocido, con todo su cuerpo cubierto de espinas. Solo evitaba a su guía. La razón por la que podía ser el guía exclusivo del Centinela S era porque tenían una tasa de compatibilidad abrumadora. Antes de conocerse, Gale ya había sido su amor secreto. A Irene le encantaba ser su guía exclusiva, pero él no parecía sentirse igual.
Desde ese momento, su relación siempre fue un amor no correspondido por parte de él. Cuando escuchó de su jefe que Hale quería casarse con él, la alegría llenó todas sus emociones. Irene miró al hombre en el estrado. Seguía siendo tan guapo como antes, solo que parecía un poco más joven. El sacerdote anunció la entrada de la santa, y al verlo, Irene se sorprendió muchísimo. Era Lee Soo-yoon, una colega de su vida pasada. Ella le había amenazado más de una vez para que dejara a Hale. Él dijo su nombre sin pensarlo, y no esperaba que Soo-yoon fuera la protagonista de la novela. Al verlo de pie junto a Hale, el corazón de Irene se apretó un poco, hasta que su hermano le habló. La santa es muy hermosa, ¿no? Irene respondió y su hermano le guiñó un ojo. Pero sigue siendo nuestra Irene la más bonita. Empezó a decir tonterías otra vez. Las bromas de su hermano lo animaron, esta vez, con la compañía de su familia. Incluso al verlos juntos, ya no sentía tanto. Por eso Irene no se dio cuenta de que mientras todos miraban a la santa, Hale estaba mirando a ella. Desde el principio, ella había estado observando a la chica que aplaudía abajo. Su mirada mostró confusión. Muy pronto llegó la ceremonia de mayoría de edad de Aileen. Cuando la estrella llamada Aileen alcanzó su punto más alto, ella empezó a rezar a la estrella. Aunque hoy, 10 años después, aún no entiendo bien por qué la gente me hizo poseer esta novela, pero por favor, deja que esta cálida familia a mi lado viva una vida feliz por mucho tiempo. Él irradiaba luz por todo su cuerpo. En su vida pasada nunca experimentó el amor familiar, pero en esta vida pudo compensarlo. Ahora tiene una familia que lo ama como a la vida misma. Mientras esperaban el carruaje, papá le preguntó qué regalo quería. El hermano sugirió un arco y flechas. ¿No es eso lo que siempre has querido? Aileen quiso decirle que se callara, pero ya era tarde. La madre escuchó perfectamente que querían comprar un arco. Hace 10 años, él pudo poseer este cuerpo, porque Aileen, la original, falleció. Murió por asfixia causada por un incendio. La hija milagrosamente despertó dentro del ataúd. Esto llenó de alegría a la familia, que pensaron que era una bendición de Dios. Desde entonces, la madre se volvió extremadamente protectora con su seguridad. Le prohibió salir solo, y no le permitió tocar nada peligroso. Mamá, ahora ya soy adulto. Ya no quiero que haya monstruos en nuestro territorio. No quiero tener que esconderme. Ver cómo papá y mi hermano se van a luchar sin poder hacer nada. Pero ¿cómo podría mamá soportar que su hija recuperada vuelva a estar en peligro? En ese momento de tensión, Aileen de repente se desmayó. Empezó a mostrar síntomas de fiebre. Abrió los ojos de nuevo. Regresó al apartamento donde vivió con su esposo en su vida pasada. La terapia profunda lo dejó exhausto. Gil trajo una toalla y hielo. Se sentó al borde de la cama, con un tono inusualmente suave. Aún es temprano. Duerme un poco más. Aileen estaba confundido. ¿Acaso él ha regresado? Geo miraba las marcas en el cuello de su esposa. Mañana ponte ropa de cuello alto. Geo le dio el hielo para que lo mordiera. Esto ayuda a bajar la temperatura. Aileen se sintió mucho mejor masticando el hielo. Murmuró bajito que quería más. Gil, viendo eso, cumplió con su deber. ¿Quieres más? Puso el hielo en su boca y bajó la cabeza suavemente. Lamentablemente, solo fue un sueño. Era la esperanza que su yo pasado tuvo hacia su esposo. Cuando Aileen despertó de verdad, habían pasado 3 días. Cuando se desmayó, la familia estaba desconcertada, pero Geo apareció allí, organizó un médico, y les proporcionó un portal de teletransporte. No esperaban que Geo fuera a ayudarlos aquí, y esta fiebre claramente era el calor del despertar. Es un síntoma que aparece antes del despertar de un centinela o guía. En la obra original, solo el príncipe heredero y Geo son centinelas, y Soo-yoon es la única santa. ¿Por qué él también despertó como guía? En este momento, Geo tenía sobre la mesa la información de la investigación de la familia de Aileen. En la fiesta escuchó claramente que antes de que la soltera se presentara, Aileen ya había dicho su nombre. No solo conocía a Lee Soo-yoon, sino que también había despertado su poder. A diferencia de Aileen, Geo solo había regresado 2 semanas. Volvió a la línea de tiempo antes de ir a la realidad, pero nada de eso le importaba. Su objetivo era volver al punto A, para encontrar a Suxian de nuevo, su esposa, que también es su única guía. Mientras pudiera verla otra vez, aunque tuviera que darlo todo, no le importaría. Después de regresar, Geo extrañaba tanto, que incluso veía a menudo el fantasma de su esposa. Pero un fantasma es solo un fantasma. Es una flor en el espejo, también la luna en el agua. Querer abrazarla y solo encontrar vacío. Los efectos secundarios de usar sus poderes, sumados al estrés mental, lo hicieron vomitar sangre otra vez.
Una fuerte sensación de asfixia bloqueaba su respiración, recordándole que debía buscar ayuda, pero él no lo hizo. Prefería usar agua bendita para controlarse, solo que últimamente el efecto del agua bendita era débil. En ese estado, antes de volver a ver a su esposa, probablemente tendría que aceptar la ayuda de la santa. Recordó a la chica que encontró hace unos días, que le daba una sensación similar a la de Suxian, aunque solo tenían la misma marca en la comisura del ojo. Al principio, Geo no sabía que él era un centinela. En su vida pasada, su hermano tenía problemas mentales. Por eso estuvo encerrado desde pequeño, hasta que él cruzó el camino dimensional H, y vio centinelas con todo tipo de habilidades. Entonces supo que su hermano tal vez era un poder mental. Así que él buscó a Aiden por voluntad propia, y le dijo que en realidad no estaba enfermo, que ya no lo dejaría solo. Aiden podía escuchar los pensamientos de otros desde pequeño, cada vez que no podía soportarlo. Los sirvientes lo miraban raro. Joven señor, no dijimos nada, ¿verdad? En la superficie, ellos sonríen, pero en su corazón lo ven como un monstruo. Y él, en medio de la constante negación de la gente, empeora cada vez más. El relato del hermano menor hizo que yo confirmara que él también es un centinela, y que posee la habilidad de leer los pensamientos de otros. Aiden está muy feliz de ver a su hermano, no solo porque es su hermano favorito, sino también porque cuando está con él, no puede escuchar esas voces. Gil le cuenta información sobre los centinelas, y le insiste que antes de que aparezca tu guía, nunca debes depender de otros guías, ni de las habilidades de las doncellas. Aiden pregunta, ni siquiera de la santa doncella. La santa doncella tiene una influencia indiscutible en el imperio. Él también confió en ella antes de regresar, y creyó cuando dijo que traería muchos tesoros. Por eso la siguió a través de la puerta dimensional a H5, pero en ese entonces no sabía que su yo ni siquiera tenía intención de regresar, solo quería usarlo. Y cuando se dio cuenta de que lo habían engañado, ya estaba atado por el gobierno del país H. Cuando en el país H supieron que él era un centinela S, con doble ala, para atarlo, quisieron forzar una conexión con su Jun, pero fallaron porque la tasa de compatibilidad era ridículamente baja, y su tasa con otros guías no era mucho mejor. Pensaron que era porque él era de otro mundo, y por eso no podía emparejarse con nadie aquí, hasta que conoció a Suxian, quien es su esposa. Al principio realmente lo odiaba. Los pensamientos del hermano fueron interrumpidos por el menor. Lo siento, pensé en otra cosa. Ah, Aiden, tengo algo que quiero que me ayudes. Ven conmigo al territorio de Crosu, y ayúdame a leer los pensamientos de la señorita Erin Crosu. La chica solo disparó una flecha, y su esposo de la vida pasada entró en casa. El hombre entró en la habitación. No solo ganó el afecto de toda la familia, sino que se instaló con toda su familia. Después de que Erin despertó como guía, su vida básicamente no cambió, solo que las cicatrices que tenía por el incendio, de alguna manera se transformaron en un patrón de flores, y desde que su madre lo vio desmayarse la última vez, le ha dado mucha más libertad, e incluso está de acuerdo con que practique tiro con arco. En su vida pasada solo entrenaba para sobrevivir, pero en esta quiere proteger a su familia. El viento en el campo de entrenamiento es fuerte, y viene directo hacia él, pero no importa, solo practica. Erin toma postura, y dispara una flecha con la postura correcta. La flecha vuela rápidamente por el aire. Pensaron que desviaría, pero de repente dio en el centro de la diana. Papá y el hermano están sorprendidos. No esperaban que en contra del viento disparara bien en su primer intento. Los dos de inmediato empezaron a elogiarlo, y lo pusieron nervioso otra vez. Él piensa que tal vez fue la ayuda del viento, pero está feliz por los elogios de su familia. Erin no sabe qué. No muy lejos en el cielo, un hombre la mira, con una expresión de asombro. Gel lleva al hermano al territorio de Crosu, pero como no hay teletransportadores directos aquí, tuvieron que tomar un carruaje por un buen rato. El hermano menor se quedó dormido por el cansancio, así que él decidió explorar solo primero, y vio esta escena. La forma en que la chica dispara con arco es idéntica a la de su esposa en su vida pasada. Se quedó paralizado por un momento, y de manera habitual, en el momento en que disparó, liberó su poder, para ayudarla a dar en el centro de la diana, como cuando ayudaba a su esposa en la vida pasada. Inconscientemente usó su habilidad, y una vez más vio la figura de Suxian en él. Realmente hay alguien en el mundo tan parecido. Estaba tan emocionado que todo su cuerpo se llenó de energía. Si fuera solo una casualidad, como podría ser que incluso tuviera el mismo pequeño hábito de tocar el arco y la flecha. En ese momento, el padre de la chica levantó la cabeza bruscamente, y sus miradas se cruzaron.
Los ojos del varón estaban llenos de hostilidad. Mal, lo descubrió. Gil aterrizó en la parte trasera del campo de entrenamiento, y se encontró a solas con él. Le explicó que no fue intencional, solo había traído a su hermano a inspeccionar la frontera, y casualmente vio esa escena. Después de conversar, parecía que el otro le creyó. Ya veo, pero de repente cambió de tono. Entonces, ¿por qué estabas mirando a mi hija todo el tiempo? Fue entonces cuando Geo supo que la hostilidad del varón hacia él venía de ahí. No podía decir que era porque lo encontraba sospechoso, y por eso vino a investigar. Así que cambió su explicación, diciendo que fue solo una coincidencia, porque rara vez ve a una señorita noble disparar con arco. Por eso se sintió atraído por un momento. Así es, no fue porque sea mi hija. ¿Qué lo digo? Realmente tiene un talento extraordinario. El cambio repentino de actitud del otro hizo que Geo lo notara de nuevo, pero él reaccionó rápidamente. Y siguiendo las palabras del varón, empezó a elogiar a Aileen. Tiene razón. Por eso al principio no pude mostrarlo. Verdad, verdad. Recibir el reconocimiento de usted también me llena de orgullo. Mi hija apenas ha estudiado una semana, y ya puede acertar siempre. Él casi se graba en la cabeza esclavo de su hija. Pensó Geo, parece que ha encontrado la forma de comunicarse con el varón, al saber que Geo solo se alojaba en una posada cercana. El varón lo invitó, si quieres. ¿Quieres venir a vivir a nuestra mansión? Por favor, permíteme corresponder la ayuda que nos diste la última vez. Aileen nunca se lo habría imaginado. Su exmarido, a quien evitaba a toda costa, de repente fue traído a casa por su propio padre, y se mudó directamente. El joven duque conoció a su cuñada por primera vez, y le dio un beso en la mejilla. Antes de soltar la mano, el hermano tomó la suya, y también le dio un beso. Luego sonrió con una expresión muy significativa. El corazón de Aileen latía con fuerza, aunque sabía que solo era un protocolo noble. Aún no podía acostumbrarse a la cara de Geo. Geo, como un caballero, le abrió la silla, para que tomara asiento. El papá, sin darse cuenta, se había metido por completo en la casa, y le agradaba aún más la actitud sencilla del duque. Aileen bebió agua para disimular la vergüenza, y se abanicó para quitarse el calor de la cara. No se dio cuenta de que el joven duque le estaba mirando fijamente. La cena terminó con una conversación sobre los monstruos. Aileen estaba conflictuada. Sabía muy bien que este Geo no era su esposo, pero frente a él, aún se ponía nerviosa como antes. Además, percibía vagamente que la mirada de él mostraba interés. ¿Por qué de repente vino aquí, para alterarla tanto? Si su familia fuera un poco más rica, no tendría ninguna relación con él por el tema del portal. El territorio de Crocio estaba al límite porque los monstruos aparecían con frecuencia, y el presupuesto casi se usaba todo en proteger el territorio. Por eso ni siquiera podían construir un portal. Entonces recordó que en la historia original, la solterona ganó popularidad en el imperio, al mostrar la comida de su tierra natal, y algunos ingredientes se volvieron muy populares. Ahora que la solterona recién había viajado aquí, solo necesitaba prepararse con anticipación para ganar mucho dinero. Geo también regresó a la habitación, con un rostro muy serio. Si la señorita Aileen fuera una guía, al verla debería liberar energía de canalización. Eso es un error común de los novatos, y él no sintió ningún indicio de canalización en ella. Eso significa que podría ser un centinela. De repente se despertó, y se dio cuenta de que había quemado un agujero en el sofá, porque siempre veía la sombra de su cian en él. Por eso esperaba que fuera una guía. Pero, ¿qué esperaba? Si la señorita Aileen fuera una guía, querría obtener canalización de ella. ¡Qué vil y sinvergüenza es! Al día siguiente, el varón invitó a Geo a ver el entrenamiento. Esto causó revuelo entre los caballeros. Porque Geo era un héroe del imperio, para la mayoría, incluso una leyenda. Aileen miró a Geo, y claro, la reacción de todos al verlo por primera vez era igual. Lo entendía, porque él también fue así alguna vez. Al verlo de cerca, estuvo aún más seguro. Este Geo era un poco más joven, y mucho más astuto que su esposo. Solo con unas palabras, logró que los caballeros lo admiraran aún más. Un caballero reunió valor para pedirle practicar esgrima con él, porque había oído que además de ser centinela, tenía habilidades poderosas, y su esgrima también era muy sobresaliente. El varón temía ofenderlo, y estaba a punto de detenerlo, pero Geo tomó la espada, y sin decir palabra aceptó practicar con él. El hermano menor estaba parado solo a lo lejos. También quería mirar, pero se sentía tímido para acercarse. Así que Aileen fue a invitar al joven duque. Vamos a verlo juntos. Desde la primera vez que se conocieron, a Aileen le gustó mucho esta hermana, y tímidamente se acercó a ella. Aileen sonrió,
Parece que su personalidad es completamente diferente a la de Gale. Más que una práctica, fue un aplastamiento unilateral. Hill solo con una mano sostuvo la espada, y fácilmente bloqueó el ataque poderoso del adversario. El caballero sintió hormigueo en los brazos por la fuerza de él. Sin poder contraatacar ni una vez, quedó derrotado. Todo el lugar quedó en shock. El duque es demasiado fuerte. El hermano de Aileen brillaba con emoción en los ojos. Señor, por favor, compita conmigo también. Gale volvió a tomar la espada. Con gusto aceptaré. En ese momento, sonó la alarma. Los caballeros, entrenados, tomaron sus armas. Era una oleada de monstruos que atacaba. El varón miró a su hija. Organicé que los caballeros escoltaran a usted y al pequeño duque de regreso a la mansión. Pero justo cuando terminé de hablar, el viento de Gale ya había llegado. Él levantó a Aileen y a su hermano, y con mi viento volvieron más rápido. Ambos presentían que algo iba mal. Aiden gritó desesperado, hermano, y en un instante fue convertido en una estrella. Y en esta oleada de monstruos, Aileen también reveló por completo su identidad como guía. El ansia de los centinelas por los guías hizo que Gale, aún inconsciente, diera la alarma. Desde que renació, Gale nunca había sido guiado. Para él, Aileen era como un antídoto mortal. Normalmente la humedad tardaba mucho en resolverse, pero con la ayuda de Gale, la victoria fue fácil. Todos los presentes estaban asombrados. Así es la verdadera fuerza de un centinela de nivel S. Pero mientras más poderoso es el don, más evidentes son los efectos secundarios. Una vez más, escupió sangre fresca. El dolor junto con el mareo indicaban que debía recibir guía pronto. Hill se dio la vuelta y voló lejos, pero su cuerpo, ya al límite, poco después cayó al suelo. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Los efectos secundarios eran aún más graves que la última vez. Él necesitaba un guía. Cuando Aileen aterrizó, por un momento de relajación, liberó accidentalmente la señal de guía. El cuerpo de Aiden tembló. Entonces se dio cuenta de su error. Pequeño duque, estás bien. Pero Aiden nunca había recibido guía, así que no entendía qué le estaba pasando. Solo sabía que no quería separarse de Aileen. Aileen le pidió a la sirvienta que llevara al pequeño duque de regreso a la mansión. Justo cuando se dio la vuelta para irse, el niño de repente lo agarró. ¿Por qué vas a la montaña trasera? Porque hay monstruos merodeando. Voy a echar un vistazo, pero no es muy peligroso. Solo estoy observando. Así que está bien, puedes soltarme. Parece que no quiere que me vaya. Pero Aileen no podía ocuparse de él. Él estaba preocupado por su padre y su hermano. Cuando llegó a la montaña trasera, la pelea ya había terminado. Esta vez fue increíblemente rápido. Seguro que Gale intervino para ayudar. Deberíamos agradecer que justo cuando aparecieron los monstruos, él estaba aquí ocupado. Cuando se preparaba para irse, de repente vio a Gale tirado en el suelo. Duque, está bien. No respondía para nada. En ese momento, de repente se encendieron llamas alrededor de Gale. Las llamas subieron al cielo, activando su poder al perder la conciencia. Eso es un efecto secundario del centinela. Eso significa que ahora necesita guía. Si no se controla, quemará toda la montaña trasera. Aileen no tuvo más remedio que comenzar la guía. Las llamas apenas se retiraron un poco, pero de nuevo ardieron con fuerza. Sus síntomas eran muy graves. La guía a distancia no podía resolverlo. Tenía que ser una guía de contacto. Se quitó los guantes y tomó la mano de Gale. Esta vez las llamas finalmente disminuyeron. Su expresión cambió de dolor a un bloqueo. Justo cuando pensaba que había terminado y se preparaba para irse, Hill de repente lo agarró, lo giró bruscamente y lo abrazó. No recuperará la conciencia, ¿verdad? Hill, Nan dijo que no era suficiente. Luego abrió la boca y lo besó. Aileen notó que la comisura de sus labios parecía lastimada. Él empujó fuertemente a Gale. ¿Qué haces? Respondiendo a su asunto, otra vez atrapado. Hill se inclinó hacia él. Él pudo sentirlo. Parece que el hombre aún no ha recuperado la conciencia. Esto lo puso extremadamente nervioso. Él luchaba y gritaba, Duque, suéltame. Justo cuando pensaba que lo iban a decapitar de nuevo, Hill de repente frotó suavemente su mejilla contra él, mientras susurraba algo como tío, te extraño mucho. Él se sumergió en la alegría por el renacimiento de su esposa, sin saber que ella ya había salido del juego por él. Aunque lo ayudaba a desahogarse, solo era para evitar que quemara el bosque en casa. Justo cuando pensaba que su esposo lo había reconocido, él se desmayó. Eileen suspiró aliviada. El esposo de su vida anterior también decía cosas extrañas cuando estaba siendo guiado. No esperaba que ya tuviera esa costumbre antes, pero ahora lo más importante es que Gale le mordió el labio, y no puede ser visto por la familia. Cuando Gale despertó, se dio cuenta de que estaba acostado en la montaña trasera.
Lo sorprendente es que se sentía muy bien, como si hubiera recibido orientación. Su varón también pensó que no parecía haber estado desmayado, más bien parecía que había dormido bien. Lo primero que Geo pensó fue en la santa, pero pronto lo descartó. Esa sensación fresca y agradable se parecía más al amuleto de succión. Pronto obtuvo la respuesta de su hermano. Aiden lo intentó muchas veces. Nadie puede leer los pensamientos de Eileen. El chico pensó erróneamente que él también era un centinela, pero las siguientes palabras hicieron que Geo cayera en éxtasis. Se siente feliz y relajado cuando está con Eileen. Eso es una habilidad que solo tiene un guía. Aiden siguió describiendo. Especialmente cuando sostiene su mano, se siente más cómodo. Aunque ayer en el restaurante, no supo por qué no sintió nada. Tú le tomaste la mano. La expresión del hermano se volvió de repente aterradora. ¿Por qué le tomaste la mano? La presión hizo que Aiden retrocediera. Entonces Geo se dio cuenta de que perdió el control. Lo siento, solo que estaba muy cansado. Intentó calmar su tono lo más posible. ¿Puedes decirme por qué le tomaste la mano? Porque la hermana dijo que iba a la montaña trasera. De repente sentí que no quería separarme de él. Así que inconscientemente lo tomé de la mano. Espera, dijiste montaña trasera. Confirmaron varias veces que Eileen realmente fue a la montaña trasera. De repente tuvo una idea loca. Si Dios tuvo compasión de él, y convirtió a Suxian en Eileen, y ella volvió a su lado, entonces hasta ahora, todas las confusiones que ha tenido al ver a Eileen, pueden explicarse. Eileen es su Suxian. Para verificar esta suposición, Gil se preparó para explorar la mansión del varón cuando todos estuvieran dormidos. Pero la idea de Eileen es completamente opuesta a la de Geo. En esta vida, no importa qué, no quiere volver a tener nada que ver con su ex. Pero no aceptó Geo la guía de la solterona. Está tan mal que parece que nunca recibió ninguna guía. En la historia original, después de que la solterona viajó en el tiempo, inmediatamente le ayudó a mediar con el príncipe heredero. Aquí hay cada vez más diferencias con la historia original. Antes estaba cegado por el amor. Incluso el lado frío y cruel de Geo lo encontraba muy atractivo. Pero ahora es diferente. Su ex es una persona muy arrogante y exigente. Lo que más no puede entender es, cuando Geo volvía a casa en su vida pasada, exigía que él también estuviera en casa. Si descubría que no estaba, no dejaba de llamar hasta que contestara. Y sin importar nada, lo localizaba. Lo obligaba a regresar a casa. Pero una vez en casa, Geo se ocupaba de sus cosas. Y lo ignoraba totalmente. Nunca le decía qué hacía, pero sí quería saber con quién se encontraba. Eileen desprecia a la versión de sí misma que soportaba eso. ¿Qué tenía de bueno ese hombre? Incluso arriesgó su vida para salvarlo. En la noche, aprovechando que Eileen dormía profundamente, Gil se coló en su habitación para verificar si la chica era su esposa de la vida pasada. El hombre irrumpió en su habitación en la noche, pero en el momento en que aterrizó, la chica se despertó sobresaltada. Después de todo, en su vida pasada fue militar. Sacó un arma que había tomado de su hermano por seguridad. No esperaba que algún día le fuera útil. Cuando sintió que alguien estaba detrás de él, blandió su cuchilla de repente, pero falló por poco. Estaba muy oscuro y no pudo ver la cara de la persona. Sin dudarlo, atacó una segunda vez, pero fue sujetado por la muñeca. El otro lo derribó con su peso. Justo cuando quiso gritar, el hombre llamó su nombre de vida pasada, Suxian. Así que eras tú. Creíste que no reconocería a mi esposa. La mediación de la esposa. Eileen está completamente confundida. Su mente está hecha un caos. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Gil extendió la mano y tocó la comisura de sus labios. La evidencia es tan clara. La sensación en la herida lo hizo dudar. Y sin querer liberó el alivio. Los dos se conectaron al instante. La sensación familiar hizo que Geo temblara de placer. Él no pudo evitar levantar la cabeza. Durante años, los efectos secundarios por usar sus poderes desaparecieron de golpe. Solo entonces Erin se dio cuenta de que él había liberado energía. Gil de pronto alertó. Comenzó a decir, te he buscado por mucho tiempo, querida. Para Erin, él parecía estar loco. Él empujó al hombre con fuerza, sin entender. ¿Cómo podría yo aquí conocer a su yo de vidas pasadas? Señor, no entiendo lo que dice. Gil lo miró fijamente. Luego mostró una sonrisa loca pero comprensiva. Debe haberte asustado que viniera de noche, ¿verdad? Lo siento, sé que debes estar muy sorprendido, pero te he extrañado mucho. Erin ya no tenía escapatoria. Geo puso su mano contra la puerta. ¿A dónde quieres ir? Parecía que era otra persona completamente. Su mirada era loca y obsesiva. En el rostro de Geo volvió a aparecer. Querida, realmente te extraño mucho. Ya dije que no entiendo lo que dices.
No soy la persona que conoció el duque. De repente sintió ira. En esta vida finalmente cumplió su sueño. Tenía a su familia amada. Pero ¿por qué este hombre vuelve a provocarlo? Gil tenía el rostro lleno de sorpresa y miedo. Eileen habló con más determinación. Mi nombre es Aline Cloche. Soy la única hija de la familia Cloche. Si no sales de mi cuarto ahora mismo, llamaré a mi padre. Gil empezó a vacilar. Usas el nombre de su vida pasada para defenderlo. Y además, si vuelves a entrar en mi cuarto sin permiso, aunque seas un duque, te demandaré. Gil estaba completamente desconcertado. Poco a poco retrocedió. Su cuerpo comenzó a flotar hacia atrás. Parece que me equivoqué de persona. Lo siento, señorita Eileen. Mientras Gil se iba, Eileen se sentó en el suelo. Para ser honesta, Gil se alegró un poco de que la reconociera. Pero eso fue todo. Esta vez no se dejaría manipular más. Gil no podía entender por qué su esposa lo rechazaba tanto. Suxian nunca lo había mirado con tanta frialdad. Eso lo hizo empezar a dudar. ¿Acaso me equivoqué en algo? Ella realmente no está aquí. Sintió un dolor punzante en la palma. Era la herida que la chica le había causado. Su manera de blandir el arma y de guiarlo probaban que Eileen era Suxian. Pero, ¿por qué lo rechazaba? Para buscar respuestas. Al día siguiente, Gil siguió a Eileen como un perrito. No ocultaba su comportamiento. Desde que su esposo irrumpió en su habitación por la noche, él se había convertido en su sombra. Lo seguía a todas partes sin soltarse, y sin la menor intención de ocultarlo. El hombre frío y arrogante de su vida pasada, ahora tenía el rostro lleno de resentimiento, como si fuera un hombre desleal. Eileen estaba tan observada que no podía ni comer. Se levantó y se fue. La expresión de Geo se volvió aún más lastimera. Hasta su madre miraba con interés como espectadora. Se cambió para ir a la finca. Decidió montar a caballo para despejar su mente, pero no esperaba que el hombre se vistiera elegantemente y no saliera. Si ibas a dar un paseo, ¿puedo acompañarte? Antes de que termines de hablar me interrumpieron. No, en realidad quería ir, pero al verte de repente ya no quería. Geo volvió a pedir, aunque sea un ratito, ¿podrías hablar conmigo? Era la primera vez que veía a Geo con esa expresión. Si fuera el Geo de antes, nunca habría rechazado a alguien que lo seguía así. Pero ahora su corazón estaba tranquilo, porque en esta vida tenía una familia que lo amaba sinceramente. Había entendido una cosa, que él también era un ser valioso. Y no debía regalarlo todo tan fácilmente como antes. Si sigues así, tendré que contarle a mis padres lo que pasó esa noche. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. Gil se quedó mirando su espalda, otra vez rechazado. En ese momento, el padre de Eileen regresó de salir. Duque, va a salir. Gil no esperaba que el varón se encargara personalmente de la guardia del territorio. Ambos comenzaron a intercambiar experiencias de batalla. En ese momento, cambió el tono y dijo, Duque, ya lleva una semana aquí. Ha llevado al pequeño duque a recorrer nuestro territorio. Gil entendió que era una manera educada de despedirlo. Después de ver a Eileen, se le había olvidado inconscientemente, pero aún no podía irse. No he terminado de mostrarle el territorio a Aiden. Probablemente necesitemos más tiempo. El varón mostró duda en su rostro. El duque caballero puede quedarse todo el tiempo que quiera, pero mi esposa. Geo lo descubrió el primer día. La verdadera persona al mando del castillo del varón es la señora. Sobre esto, puedo hablar directamente con la baronesa. El padre suspiró aliviado. Por supuesto que sí. De hecho, es mi esposa quien teme no poder atenderlo bien. Por favor, no lo tome a mal. Como duque, él puede quedarse aquí el tiempo que quiera. En realidad, el varón no tiene derecho a negarse, pero él ya confirmó que Irene es Suxian, así que la otra parte es como su suegro. Naturalmente, quiere causar buena impresión. Mientras tanto, Irene, que salió a recoger flores, se encontró con el pequeño Aiden. Él casi lloró asustado por una oruga que cayó sobre él. Irene la atrapó y la lanzó lejos de inmediato. ¿Estás bien, pequeño duque? Resulta que Aiden solo quería encontrar un lugar tranquilo para descansar. Y cuando encontró eso, parece que tienes miedo a los insectos. Aiden lo dijo tímidamente. No es eso, solo me parecen asquerosos. ¿No lo crees, hermana? Para mí, nada es más asqueroso que los monstruos. Los ojos de Aiden. Usted ha visto monstruos con sus propios ojos. En su vida pasada sí vio muchos monstruos, pero desde que fue poseído casi no ha visto ninguno. En realidad solo los he visto en libros, pero mi hermano me los explicó con detalle, así que más o menos puedo imaginar cómo son. Aiden está muy desanimado. Mi hermano nunca me cuenta esas cosas. Entonces podrías intentar preguntarle. Fue porque insistí mucho que mi hermano me lo dijo. De verdad,
Mi hermano también me lo va a contar a mí. Claro que sí. He oído que vino aquí, también para abrirte el horizonte. El duque seguro que se preocupa por ti. Aunque Elaine diga eso, Aiden sabe bien que su hermano no vino por él. Se deprimió, se despidió y salió corriendo. Elaine estaba un poco confundida. ¿Qué le pasa al chico? Y cuando él regresó, no esperaba encontrarse de nuevo con Hill. Al ver que él apareció, Hill mostró una alegría que no podía ocultar, como un perrito que ve volver a su dueño a casa. Elaine no pudo mantenerse tranquila. ¿Por qué él y su madre están juntos? Hill mostró una expresión emocionada, aunque la chica lo negara. Él podía estar seguro de que ella era su esposa, pero casi la lía frente a su futura suegra. Para quedarse un poco más en la casa de la chica, actuó como con otros nobles, sacando una bolsa de monedas de oro. Pero eso solo enfureció a la señora. Cuando él no sabía qué hacer, la chica irrumpió de repente. Hill la vio como a su salvadora. Esperaba que Elaine pudiera ayudarlo, pero cuando la chica supo de qué se trataba, solo quiso que se largara rápido. Para su madre, atender al duque era por buena voluntad, y el sacar dinero fue como despreciar ese gesto. Eso lo enfadó mucho. Aunque no son ricos, también tienen el orgullo y la dignidad de la nobleza. Cuando Elaine se alegraba del problema que había causado, Hill de repente se hizo el pobrecito. Dijo que su habilidad especial no era nada fuera de lo común. Por eso se sentía mal por haber quemado la casa y la montaña trasera. Quería compensar ese daño. Como centinela, cometer ese error, y que se supiera sería un gran problema. Para Elaine, era una excusa ridícula, pero sorprendentemente convenció a su madre. Hill vio que funcionó, y se esforzó aún más en hacerse el lastimoso. Pobre Elaine, se puso muy mal. Él habló del centinela, alabado por todos y dotado por los dioses, como si fuera un pobre desgraciado. Hablando de eso, este es un secreto que solo conocen el centinela y la realeza, porque usted me ha cuidado mucho. No tenía razón para ocultárselo a la señora ni a la señorita Claux. Un centinela sin guía es como un producto defectuoso. Desde el momento en que despierta, es como caminar en un desierto sin agua, sin poder aliviar la sequedad. Solo puede aguantar la deformidad, seguir caminando sin fin, sobre arena ardiente. Solo hay dos formas de detener ese sufrimiento: quitarse la vida o encontrar su propio tesoro. Afortunadamente, yo lo encontré. No tiene curiosidad por saber quién es. Justo cuando Elaine temía que él dijera tonterías frente a mamá, su madre, como si lo hubiera previsto, dijo: «Está bien, tengo un asunto urgente. Disculpa, debo irme». Esta conversación fue muy interesante. Hill se levantó de inmediato, fue a la puerta y la abrió para ella. La señora estaba tan halagada. Dijo: «Los hombres de nuestra casa no son tan atentos como usted. Los hombres de nuestra familia no son tan atentos como usted». Cuando Erin también estaba a punto de irse, Hill lo llamó de nuevo. «Podemos hablar antes del almuerzo. Solo tengo una pregunta para usted. Parece que si no le respondes, seguirá insistiendo». Sin otra opción, Erin aceptó. Hill primero se disculpó por lo que hizo esa noche, y luego reflexionó profundamente sobre sí mismo. Erin preguntó: «¿Qué quieres preguntarme?» «Señorita, usted despertó durante la fiebre en el palacio, como guía, es decir, hace poco tiempo. Así que no puedo entender cómo alguien recién despertado puede controlar el flujo de energía con tanta habilidad. ¿Y sabes qué más?». Él se acerca de repente al guía, y con solo un ligero toque del centinela, empieza a canalizar por el centinela. Los dos se conectan otra vez. El cuerpo de Geo comienza a temblar, y luego su sonrisa de triunfo. Es así. Después de que el hombre lo toque de nuevo sin permiso, la chica finalmente se enfadó por completo. El capitán apartó su mano. ¿Y qué? Hill se quedó paralizado mirando su mano golpeada, pero pronto recuperó la compostura. Mientras haya un centinela cerca del guía, automáticamente se canalizará energía. Pero señorita, incluso en una habitación sellada, no liberó ni una pizca de canalización. Aunque frente a usted estaba yo, un centinela que puede bloquear todo, como si ya hubiera canalizado antes. Quiero escuchar tu respuesta sobre esto». Aileen aún no comprende por qué Geo en esta vida parece querer sinceramente a alguien, pero él sabe que nunca volverá a actuar según sus deseos. «No entiendo lo que dice el duque. Si no hay más asuntos, me retiraré». Esta vez Geo no detuvo a Aileen. ¿Por qué? Descubrió un hecho que no puede aceptar. Conoce todos los hábitos y pequeños gestos de su esposa, así que en un vistazo pudo notar cuán enojado estaba hace un momento. No entiende por qué su esposa no quiere reconocerlo. Antes, donde sea que él iba, ella siempre lo seguía con una mirada llena de afecto. La actitud fría de Aileen lo dejó completamente desconcertado. Se agarró el pecho, donde sentía punzadas de dolor.
Solo necesitas aceptar. Decir una vez que eres mi esposa. Y yo haré cualquier cosa por ti, mientras el duque lucha aquí por recuperar a su esposa. Otro centinela no puede quedarse quieto. La santa acaba de llegar y su amigo ya huyó. Y esa huida ya lleva un mes. El príncipe heredero G siente algo de preocupación cuando escuchó la profecía del templo sobre la llegada de la santa. Quien más emocionado estaba era Gel. En ese momento, alguien golpeó la puerta para informar que la santa había llegado. Él, emocionado, se levantó, y cuando la santa entró, él se acercó con entusiasmo. Aunque en apariencia estaba tranquilo, por dentro estaba encantado. Un hombre tan guapo siendo tan directo con él. En realidad vino aquí porque desde la última vez que hablaron, el príncipe heredero no había tenido contacto con él por 2 semanas. Usó como excusa la preocupación para venir primero. La gente de este mundo no entiende a los centinelas guías. Así que aunque necesiten guía, quizá ni ellos mismos lo sepan. Como esperaba, el príncipe heredero está en un estado que necesita guía. Su Alteza necesita que le guíe. Ges dudó un momento, y le tendió la mano. Suyun comenzó la guía de inmediato. Esta fue la segunda vez que Ges intentaba. Tenía una sensación extraña. Aunque su cuerpo estaba lleno de energía, no sabía por qué tenía aún más hambre. Quería una guía más profunda. Solo la guía de nivel C no puede satisfacer las necesidades de un centinela de nivel S. Por supuesto, no le contó esta información al príncipe heredero. Solo le dijo que la guía solo con la mano abierta no es suficiente. Al escuchar que hay otros métodos, Ges emocionado lo agarró, justo como Suyun planeó. Se levantó y se acercó al hombre, y se sentó directamente en su regazo. Luego se recostó hacia él, comenzando la segunda ronda de guía. Después de que la otra persona quedó satisfecha, él puso su vista en Gel. Su Alteza, ¿dónde está el otro centinela? Está con el centinela del Imperio de la Guardia 2. Acaba de estar jugando con él, y ya está pensando en otro hombre, Su Alteza. Además de usted, ¿dónde está el otro centinela? El príncipe heredero, usualmente decidido y racional, después de ser guiado por una mujer 2 veces seguidas, se volvió un seguidor incondicional. Fue a inspeccionar sus tierras fuera. Ya veo. Él aún esperaba poder jugar con 2 chicos guapos. Suyun, un poco arrepentida, preguntó: ¿cuándo regresará para saludarme formalmente? He estado esperando todo este tiempo. Le llamaré para que regrese de inmediato. ¿Cómo podría hacer que una dama soltera tan distinguida lo esperara? Al obtener un resultado satisfactorio, él volvió a besar al príncipe heredero de forma voluntaria. Ambos se enredaron durante mucho tiempo antes de separarse a regañadientes. Jess acompañó a Rui Jun hasta el carruaje. Antes de irse, todavía recordaba a otro centinela. Cuando vuelva a visitarlo mañana, debería poder verlo, ¿verdad? Por supuesto, entonces definitivamente le reclamaré bien. Rui Jun entendió que la relación entre ellos no era común, así que preguntó sobre la otra persona. Se llama Silriopat. Su familia fue heroica en la fundación del país. Es también la única familia ducal del imperio. Al escuchar a Rui Jun susurrar el nombre Sil, el príncipe heredero se puso de repente muy malhumorado por alguna razón. Solo quería que Sen Jun dijera su nombre. Por eso besó el dorso de la mano de Rui Jun. Al ver que Rui Jun volvió a mirarlo, sonrió satisfecho. Que tenga buen camino. El príncipe heredero no sabía que los centinelas tienen un fuerte deseo de exclusividad hacia sus guías. Y si es un guía exclusivo, es aún más intenso. Rui Jun suspiró sentado en el carruaje. No quería volver al aburrido templo para nada, pero tampoco podía quedarse en el palacio. Antes de venir aquí, estaba realizando tareas de guía asistente en el país H, lo que debería haber sido un portal de nivel B relativamente honorable. Se volvió peligroso debido a la gran cantidad de monstruos que aparecieron. Esto causó que la línea defensiva de los centinelas fuera derrotada. Y él, como un simple guía auxiliar, naturalmente nadie podía preocuparse por él. Mientras huía, su teléfono sonó de repente. Cuando abrió la pantalla, fue rodeado por un destello de luz. Fue transportado a este mundo. Ya ha pasado un mes desde entonces. Ya que vino a través del teléfono, seguramente también tendrá que usarlo para regresar. Cuando volvió a abrir el teléfono, descubrió que había una nueva aplicación. ¿Qué es esto? Podría ser que sea su nivel de guía. Abrió la misión. Por favor, conviértete en el primer guía del otro mundo. Y reúne exitosamente compañeros. Rui Jun no estaba contento con este nuevo descubrimiento. Pero esto significaba que, aparte de él, también existían otros guías en este mundo. Tenía el presentimiento de que, si quería regresar a su propio mundo, tendría que cumplir esta misión. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Como el único guía aquí, lo trataban con sinceridad. Si apareciera un nuevo guía,
no equivaldría a menospreciar su propio valor. En el país H no le daban importancia alguna, pero aquí, sentía una superioridad nunca antes experimentada. ¿Por qué querría irse? Mejor disfrutar bien aquí. Mientras tanto, del otro lado, Gil, al recibir la llamada urgente del príncipe heredero, se preparaba para partir de inmediato. Gil miraba a su esposa frente a él, lleno de tristeza y pesar. Acaba de ver a su esposa, y no quería separarse de ella ni un poco. Separarse de su querida esposa recién reencontrada llenaba a Gil de vacío y tristeza. Pensó en llevarla a la capital, pero luego reconsideró. ¿Qué pasaría si se encontrara con la santa y el príncipe heredero? Como príncipe centinela, el príncipe mostró interés en Aileen. Solo de pensar en eso, no podía evitar liberar una aura asesina. Su cuñado se asustó. Pensó que al pedir visitar la mansión del duque, había provocado al otro. Gil volvió en sí, y explicó que siempre serían bienvenidos. Debido a la orden urgente del príncipe, debía regresar a la capital. Maldita sea, apenas había confirmado que Aileen era su esposa en su vida pasada, y aún no había recuperado su corazón, pero ya tenía que separarse de ella de nuevo. Todo lo contrario a Gil. Aileen deseaba que él se fuera cuanto antes, y mejor que nunca lo volviera a ver. Gil abandonó la idea de llevar a Aileen a la capital, porque encontrarse con la mujer soltera que en la vida pasada la había estado acosando probablemente no sería nada bueno. Era mejor que ella se quedara en el territorio de Crosso. Esta vez se la protegería bien. Pronto regresaron a la mansión del duque a través del portal. Su hermano recién llegado volvió a mostrar la actitud cautelosa de antes. Se ofreció por iniciativa propia a despedirse de los que lo cuidaban. Su hermano le deseó suerte en el palacio. Gil en realidad sentía mucha pena por su hermano. Aiden, ¿no dijiste en el camino que ya no escucharías esos pensamientos confusos de otros? Entonces no tendrías por qué esconderte de ellos. Aiden todavía dudaba un poco. Tenía miedo de que lo odiaran, y no quería causarle problemas a su hermano. Gil lo animó de nuevo. No importa. Yo estaré a tu lado. Aiden lloró. Finalmente ya no estaba solo. A la mañana siguiente, Gil llegó al palacio. El príncipe heredero radiante y lleno de energía. Por fin has regresado. Es este otro centinela. Nos veremos en el banquete. Hace mucho que no nos vemos. Gil tiene el rostro frío y severo. Sí, hace mucho que no nos vemos. Señora Santa, el propósito de la Santa es muy claro. Quiere a los 2 centinelas nivel S del imperio. Pero por más que él intente mostrarse amigable, el hombre enfrente se muestra indiferente. Ni siquiera le echa una mirada. Parece que tú y su Alteza son diferentes. Un poco tímido, ¿no? Ye sonríe para aliviar la tensión. Él suele ser así, pero el príncipe heredero no puede sonreír. Ambos son centinelas y han sufrido dolores similares. Compartir bendiciones debería ser algo feliz, pero solo de pensar que Ye hoy también recibirá la guía de la Santa. No sabe por qué se siente muy incómodo. La solterona se acerca a Gil. Debiste haber sufrido mucho antes, pero ahora deja que te ayude. Por favor, toma mi mano, para proteger a Irene. Él no puede revelar que ya ha recibido la guía, así que solo puede aceptar. Ruijun empieza a liberar el factor guía. Así está bien, incluso en la arrogancia. Ningún centinela odia el factor guía. Qué curioso, qué expresión tendrá ese rostro frío del duque. Pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. La guía espiritual estaba filtrándose todo el tiempo. Gil también sintió que él no estaba recibiendo ningún tipo de guía del otro lado. ¿Será porque había recibido completamente la guía de su esposa? ¿Será eso? La incapacidad junto con no poder conectar la guía hacían que la fuerza mental de Ruijun empezara a colapsar. Quiso forzar la guía, pero se agotó antes de lo esperado. El príncipe heredero nervioso llamó a gritos a los médicos y sacerdotes. Gil se quedó sin palabras. Mejor voy yo a llamar. Además, él también podrá usarlo como excusa para irse. Después de que el orden desapareció, Gil empezó a pensar en la razón por la que no se pudo aceptar la guía. Pronto, descubrió un hecho que lo llenó de alegría. Él, siendo la Santa, siempre estaba pensando en robarle al hombre de otra. No era suficiente con obtener al príncipe heredero del imperio. Ahora también quería adueñarse por la fuerza del único duque, pero terminó estrellándose duramente. Gil se fue sin mirar atrás. Después de llamar a los médicos, comenzó a pensar en la razón del fracaso de la guía, y descubrió un hecho que lo llenó de alegría, que la marca entre su esposa y él aún existía. La llamada marca es un tipo de contrato firmado entre el centinela y la guía, que significa que ambos solo se pertenecen mutuamente. Es como un matrimonio entre personas con habilidades especiales. Así como las personas comunes valoran mucho el matrimonio,
Las personas con habilidades especiales también valoran mucho la marca, especialmente cuando un centinela está marcado, excepto la guía marcada. No puede aceptar la guía de nadie más. Por lo tanto, es algo muy serio. Antes de que Geo regresara de su viaje, él y Suxian eran marido y mujer, así que seguro tenían la marca. Pero él renació antes de viajar a H país. Eso significa que en ese momento aún no tenían la marca, considerando que Suxian aquí podría recordarlo, y que la marca entre ellos aún está presente. Entonces la suposición de Geo sobre Irene es completamente correcta. Al pensar en esto, Geo deseaba aún más ver a su esposa, pero antes de eso, tenía que ir a ver al gran sacerdote. Fue él quien escuchó la predicción de que la santa vendría aquí. Geo quería entender la verdadera razón de su regreso. Después de que la santa fallara en la guía a Geo, el príncipe heredero se quedó para cuidarlo, y usó su poder para bajarle la fiebre. Cuando supo que Geo había salido del palacio, empezó a sentir que era extraño. Ángel siempre fue frío. Su cambio después de la ceremonia de mayoría de edad fue demasiado extraño. No podía entenderlo, pero aún así le ordenó a sus subordinados que ocultaran la noticia del desmayo de la santa, para evitar rumores negativos sobre Geo. Poco después de que Geo se fue, los sacerdotes entraron para llevarse a la santa. Él se esforzó en impedirlo para que la santa pudiera descansar en el palacio. Escribió 2 cartas, una para el templo, y otra para que la entregaran secretamente a Geo. En este momento, Irene está despidiendo a su padre junto a su madre. Él tiene que salir de viaje por 2 semanas por trabajo. Aprovechó para que le busquen ingredientes especiales. Después de que se fue el padre, el hermano también se despidió y se fue a la guardia. La madre sonrió y lo tomó del brazo. Acompáñame a dar un paseo. Ambos paseaban por el patio trasero. Tengo una curiosidad. ¿Será que nuestra hija está enamorada del duque? El adulto miró a Irene sorprendido. Luego añadió, no importa. Puedo entenderlo todo. Cuando yo era joven, también anhelaba a la nobleza de la capital. Aileen rápidamente intervino, no, mamá, no me gustan los duques. Mamá se sentó y recordó el pasado. La casa de mi difunta abuela materna estaba en la capital. Cuando fui allá por primera vez, conocí a un caballero. Pensé que todos los nobles que vivían en la capital eran como él, serios y decentes. Creo que mi primer amor empezó en ese momento. Aileen empezó a emocionarse. Así que el primer amor de mamá no fue papá, pero poco después mi abuela falleció. Tuve que regresar a mi tierra natal, y entonces conocí a tu padre. Dios mío. Para ser honesta, nunca imaginé que él fuera noble. En fin, lo que quiero decir es, que mientras sea alguien que a nuestra Hyaling le guste, nosotros también lo apoyaremos. Pero hija mía, podrías vivir lo más cerca posible de mí. Fue entonces cuando Aileen se dio cuenta, de que mamá aún no había superado la sombra del incendio anterior. Ella abrazó a mamá, y yo también. Mientras a mamá le guste, a mí también. Quiero estar siempre a tu lado. Mamá finalmente recuperó la sonrisa. El tono de Aileen cambió, pero usted tampoco debería actuar así. Cuando dije que me gustaba el duque. Ay, Aileen, enamorarse no es algo malo. No hay necesidad de ocultarlo. No es que no me guste en serio. La madre con expresión dudosa. Entonces, ¿por qué sigues mirando al duque con tanta atención? Gil pensó más de una vez. Si le contara todo a mi esposa, me sentiría un poco más aliviado. Las penurias de su vida pasada y el dolor por el amor perdido lo oprimían como una montaña que no le dejaba respirar. Después de llegar al país H, Geo leyó una novela, porque su esposa la había leído muchas veces. Eso despertó su interés. Cuando la abrió por casualidad, descubrió que el lugar donde vivía era solo un mundo dentro de esa novela. El libro también narraba el futuro del imperio. En esa historia, Geo tenía una obsesión extraordinaria con la santa. Cuando la doncella optó por el príncipe heredero, Gil eligió rebelarse. Como las habilidades de Geo superaban las del príncipe, parecía que ganaría al final, pero fue consumido por su excesivo deseo, y tras perder el control de su poder, murió. Gil encontró al gran sacerdote del imperio Stern. Él lo recibió como si lo hubiera esperado. Por fin llegaste. El gran sacerdote no solo sabía que Geo había revertido el tiempo, sino que también sabía que la santa era falsa. Esperaba que Geo luchara contra el destino. En su vida pasada fue manipulado por el destino, y murió trágicamente junto a su esposa. Eso lo llenó de ira. Entonces, por favor, dígame, ¿qué es el destino? Resulta que poco después de que el dios enviara la primera prisión divina, llegó una segunda área divina extraña. Les daré una última oportunidad. Busquen a la persona que revirtió el tiempo para proteger, y a la verdadera santa. El gran sacerdote no pudo entender completamente estas palabras, pero creía que Geo sí lo haría. Dicho esto,
Sacó un libro de sus vestimentas. Era la novela que había aparecido con la joya divina, la que Gale había leído en el país H. Como en el final del libro él eligió rebelarse, Gil comprendió de inmediato por qué el gran sacerdote nunca lo había buscado. «Este libro no es una profecía, solo es una novela», preguntó el gran sacerdote. «Pero todo lo del pasado se cumplió con precisión», explicó Gale. «Eso ya no puede llamarse pasado, solo es tiempo perdido. Además, nunca he tenido intención de rebelarme contra la realeza». El gran sacerdote suspiró aliviado. «Claro que también creo que usted no se rebelará. Me siento más tranquilo al oírlo de su boca. Creo que revertir el tiempo requiere pagar un precio adecuado. Temo que solo pueda hacerse sacrificando la vida. Duque, solo usted puede seguir la voluntad de los dioses. Por favor, asegúrese de encontrar a la verdadera santa. Lo que necesite, yo lo ayudaré». Gil confundido. «Entonces, ¿por qué deja que la santa falsa siga sin control?» «Porque ante la oportunidad todos son iguales. Aunque mi hija dice que no le gusta el duque, la madre desde un principio lo notó. Ambos se benefician mutuamente. Y según sus observaciones, entre ellos, decir que solo se gustan no es suficiente. Decir que son personas destinadas a encontrarse, y que finalmente se han reunido es más apropiado. Él no odia a Gale, más bien está satisfecho. Pero un gran noble no puede decidir todo solo por ser jefe de familia. Los sirvientes y los cangrejos son una parte importante de la familia. Seguro que no estarán contentos con Aerie, y encima con una hija con cicatrices. Podrían tratarla como a una criminal. Jamás permitiría que su hija sufriera tal humillación. Cuando su hija, a quien creían muerta, se levantó de repente del ataúd. Esa imagen aún la tiene muy presente. Cuando Aileen despertó con la mirada vacía, era como otra persona. Y cada vez que veía esa expresión de muñeca, le daba miedo. No le tenía miedo a que fuera extraña, sino a que, después de tanto esfuerzo para tenerla de vuelta, la volviera a perder. De cualquier forma, Aileen es su hija, aunque haya vuelto a la vida, y se haya convertido en otra persona. Sigue siendo su hija. Después de renacer, frente a la nueva propuesta de su exmarido, Aileen la rechazó sin pensarlo. No tiene intención de involucrarse con él otra vez, pero el hombre está decidido a conseguirla. Al regresar a la mansión Gonju, Sier, mientras atendía asuntos, vio un mensaje dejado por su tío político. Le decía que le presentarían a una joven noble para que administrara la casa. Mostró una expresión de desagrado. El otro no ha cambiado nada. Quiere casar a alguien de su gente con él. Después de todo, en la vida pasada su tío ya hizo lo mismo. De repente, se quedó congelado, como si una revelación le hubiera llegado de golpe. A diferencia del país H, el imperio siente es una sociedad de clases. Si puede aprovechar eso bien, podrá retener a su esposa, aunque seguro que eso lo hará odioso. Ya no le importa tanto. Mientras pueda estar con ella, todo da igual. Ordenó que empezaran a preparar los regalos desde mañana. Voy a enviar la carta de matrimonio a la casa del barón Closius. El mayordomo aún no se recuperaba del shock, cuando escuchó al amo decir que eligieran algunas joyas del almacén de mi madre, y que mañana buscaran la mejor sastrería de la capital. «Sé la talla. Solo encárgate de traer a la persona», hablaba sin parar. «Deberíamos enviar un regalo a todos los habitantes de la tierra de Closius, ya que vamos a hacerlo. Que todos lo sepan. Que sepan que ama a Irene, y que nadie se atreva a dudar de él». 10 días después, Irene y su madre estaban sorprendidas. La puerta estaba llena de todo tipo de objetos. Eran regalos enviados por el duque Leopat. «Y también había una carta para usted». Al decir esto, abrió la carta, y resultó ser una carta de matrimonio. El duque eligió personalmente los regalos, y dijo que pronto vendría a explicar los detalles, pero como debe ir al palacio, se retrasará unos días. Irene entró en pánico. «¿Qué está tramando Gale? Como duque, envió una carta de matrimonio, y con el estatus de su padre como varón, es imposible rechazarla, y con tantos regalos». Queda claro que no tomó en cuenta su respuesta. «Rechazo». Cuando Irene dijo estas 3 palabras, la madre y el mayordomo quedaron sorprendidos. «Espero que puedas devolver los regalos». El mayordomo, nervioso, le pidió que lo reconsiderara, porque debía cumplir con las órdenes del amo. Irene rechazó sin ninguna piedad otra vez. «Entonces ve a transmitir el mensaje al duque. Pero antes, los regalos no pueden entrar en mi casa». Él tuvo que usar un método indirecto para decirlo, porque el regalo es valioso. «Esperamos que él pueda cuidarlo por ahora». La madre intervino. «Ya que ustedes lo trajeron en carruaje, pueden llevarlo de regreso. Cuando la esperanza es escasa, se recurre a la súplica. Por favor, no rechace esta carta. Por favor». Al final Eileen solo aceptó la carta.
Los regalos se fueron cargando uno a uno en el carruaje. La madre lo miró y dijo: «Aquí te estoy mirando. Ve a tu habitación primero». Él se dio la vuelta y se fue. La carta en su mano la apretaba cada vez más fuerte. Finalmente no pudo evitar maldecir: «Maldito es marido. Antes ni siquiera mandaba un mensaje. Y ahora hizo algo así». El plan de perseguir a Eileen aún no ha tenido éxito. Pero ya apareció un nuevo rival en el amor. Cuando el padre de Eileen regresó, trajo consigo a su amiga de la infancia. Él sostiene el corazón de su esposo de la vida pasada, con sentimientos encontrados en su interior. Aunque es una carta de matrimonio, no menciona ni una palabra sobre una propuesta. Solo pregunta si ha estado comiendo bien, si todavía sigue tomando agua fría. Son solo preguntas cotidianas y simples. Y esas palabras simples, de verdad afectaban su estado de ánimo. ¿Por qué haces esto ahora? Cuando anhelaba el amor de Gale, él ni siquiera la miraba. ¿Acaso no sabes que él, su original, ya murió? Ahora es como si me amaras. Eileen mira el carruaje que se aleja. Finalmente, él pensó en una posibilidad. Gale probó el sabor de ser guía, especialmente porque en el Imperio los guías son muy raros. Así que tal vez él deseaba ser, como antes, su guía exclusivo, seguir dándolo todo por él, pero ahora, con el amor incondicional de su familia, definitivamente no volverá a esa vida pasada. De repente, Eileen empezó a extrañar a su padre, como si escuchara su voz interior. El padre gritaba el nombre de la madre, diciendo en voz alta: «He vuelto». Eileen, sorprendida, abrió la ventana de golpe, con ganas de saltar para recibirlo. El padre levantó la vista hacia su hija Eileen. «He vuelto». Cuando él bajó las escaleras, se dio cuenta de que la gente de Gale saludaba a su padre. Después de todo, ellos eran vasallos del duque, así que el padre lo llevó a la casa para seguir conversando. Eileen estaba un poco preocupada, temiendo que su rechazo causara problemas a su padre. En ese momento, la madre intervino. «Este es un varón de una tierra vecina. Volvió con tu padre. Déjame ver. Eres tú, Eileen. Hace mucho que no te veía, has crecido mucho. No esperaba que ya te hubieras convertido en una dama, una joven esbelta y elegante». Eileen establece contacto con los mayores. ¿Acaso se conocieron cuando eran niños? Alguien se acerca desde la distancia. El equipaje del carruaje de papá ya fue bajado. ¿A dónde lo van a llevar? La persona que llegó es Kugen Ichirin, hijo del barón Ichirin. El varón saluda a su hijo y le dice hola. Dios mío, el travieso de antes ya creció tanto. Los mayores conversan familiarmente sobre ellos. Kuroki, nervioso, carraspea: «Señorita Eileen, también has cambiado mucho». Los mayores inmediatamente empiezan a chismear. Y al mismo tiempo, conscientes de que ya crecieron, se tratan con más cortesía. «No me recuerdas, Eileen. Cuando eras pequeña, eras visitante frecuente aquí». Kuroki parece confundido. «No, no es eso. Solo que la señorita ha cambiado tanto, que me sentí un poco incómodo». La señora tampoco lo dejó pasar. Al ver al niño que seguía a ti cuando eras pequeña, llamándote hermano Morgan, tan robusto, se sorprendió. ¿En serio antes así le llamaban? El varón de repente pregunta: «Eileen, ¿tú tampoco lo recuerdas?». Él se queda paralizado por un momento. Luego responde disculpándose: «Para ser honesto, no lo recuerdo muy bien». La señora se adelanta a explicar: «Es cierto, nuestro Hyalim estuvo muy enfermo cuando era niño, por eso no recuerda mucho de esa época». Morgan dice que no importa. Ver a Eileen tan saludable ahora, ya lo hace muy feliz. Después la madre propone mostrarles el jardín. El varón extiende la mano y dice: «Entonces déjeme acompañarla, aunque Arthur me regañe después. No puedo dejar que una dama camine sola». Eileen puede sentir la amistad entre sus familias, quizás mejor de lo que imaginaba, pero desde que pasó ese incidente, la madre no ha invitado a nadie más a la casa, probablemente para cuidar sus sentimientos. «Morgan, ¿qué haces? ¿No vas rápido a acompañar a Eileen?». El grito del varón lo saca de sus pensamientos. Kuroki, nervioso, se seca las manos en la ropa. Luego adopta la postura correcta para invitar: «Señorita Eileen, ¿me permite acompañarla?». Eileen agradece y acepta. Después él empieza a guiar el camino, sin notar que Morgan ya tiene las orejas rojas. Eileen jamás pensó que en este mundo aparecería un tercer centinela, y que sería su amigo de la infancia. Mientras conversa con su amigo, de repente menciona el carruaje parado en la puerta. Es del duque Leopat. Vaya, su familia conoce al duque. Eileen no quiere hablar de lo suyo con Gale, así que tan se dice que el duque le debe un favor a su padre. Pero el amigo de la infancia se muestra aún más entusiasmado. Resulta que tiene amistad con el duque. «No es para menos, tío Morgan.
al ver la cara de duda de Eileen. Él explica, Eileen, como él es tu padre, tal vez no lo sepas bien, pero para nosotros caballeros, el tío Arthur es como un héroe. Eileen inmediatamente se pone atenta. Dices que papá es un héroe para los caballeros. Al ver a su amigo de la infancia parpadear mirándola, Morgan se queda atónito por un momento. Es él, y habla desordenadamente sobre técnicas de esgrima, aunque no está muy claro. Eileen comprende lo fuerte que es su padre, y que los espadachines pueden usar energía de espada. De repente nota que Morgan está sudando mucho. Entonces dijo que le pidieran un vaso de agua fría. Harold Morgan dijo que no tenía calor. Pero pareces muy cansado. ¿Será que cargaste demasiado equipaje? El pequeño Api siguió diciendo que estaba bien. Entonces, ¿por qué sudaste tanto? Si no es por el calor. ¿Acaso te sientes mal? Por el contacto de Eileen. Morgan retrocedió nervioso. Todo su cuerpo estaba ardiendo. Puedo intentar disculparme. Dicho esto, salió corriendo. Eileen sonrió al verlo. Claro que es grande y fuerte como un oso, pero torpe e impulsivo como su padre. Pero, ¿por qué las huellas de Morgan son tan profundas? Aunque sea grande y fuerte, no deberían hundirse tanto en el suelo. Esto es como el error que comete un centinela físico recién despertado. Tiene que comprobarlo. Le preguntó al padre de Morgan si últimamente había tenido fiebre recurrente. El hombre mostró una expresión de sorpresa. Eileen, ¿cómo supiste eso? La madre también se sorprendió. En casa nuestra Lynn también tuvo fiebre hace poco. El barón Gillum dijo preocupado. ¿No será que está circulando alguna enfermedad contagiosa? El barón Gillum expresó preocupación. ¿No será que está circulando alguna enfermedad contagiosa? En ese momento, Morgan regresó apresuradamente. El barón Gillum lo reprendió. Tú, maldito, ¿cómo pudiste dejar a Eileen y salir corriendo? Morgan le dijo a su padre que hablaran de eso después. Vi que un invitado se estaba yendo. Señora baronesa, ¿quiere verlo? Resultó que salió el mayordomo de Hell. Se despidieron de la otra parte. Eileen miró a su padre. ¿Qué es lo que hablaron exactamente? Para que el padre, que siempre sonríe, se pusiera así. ¿Acaso fue amenazado? De repente, el padre empezó a gritar. ¿Acaso van a robarse a mi hija? Hoy Eileen estaba asustada y temblaba. No te preocupes, hija. Yo te protegeré. Realmente me equivoqué con el duque. No esperaba que fuera tan descarado. La reacción del padre alegró un poco a Eileen. Papá sigue siendo como antes. Después de entender la situación, el barón reprendió a Arthur. ¿No crees que insultar al duque así es demasiado? Ni hablar del duque. Aunque viniera el príncipe heredero, jamás entregaría a mi hija. Mientras Eileen preguntaba a su padre sobre las especias, Morgan de repente comenzó a toser. Se dobló de dolor, agarrándose el pecho. Claramente era un ataque típico al despertar el centinela. La chica, viendo que su amigo de la infancia estaba en peligro, no tuvo más remedio que revelar sus habilidades para ayudarlo. Y no era la primera vez que le pasaba. Desde que su amigo tuvo fiebre alta hace poco, estos episodios se volvieron frecuentes. Buscaron muchos médicos, pero nadie pudo encontrar la causa. Eileen casi podía estar segura de que eran síntomas del despertar del centinela, pero en la historia original, solo Geo y dos más en todo el imperio eran centinelas y guías. Ahora no solo él despertó, sino que apareció un nuevo centinela. El barón pidió encontrar a alguien discreto y confiable para cuidarlo. Cuando la señora Morgan iba a decir que llamaran a la doncella mayor, Eileen se adelantó y dijo, déjenme cuidarlo yo. Después de que todos se fueron, él no dudó. Inmediatamente comenzó a ayudar a su amigo, Morgan, por mucho tiempo sin un guía. Hizo que el proceso fuera largo, especialmente porque Eileen notó que él y Morgan no se llevaban bien, por lo que comparado con guiar a Hell, le costaba más esfuerzo, pero afortunadamente se desmayó en su propia casa. Si se hubiera descontrolado sin guía, quizás habría desaparecido de este mundo. El amigo de la infancia de Eileen despertó, recordó que había tenido otro ataque, pero pronto, sintió que algo era diferente. Su cuerpo estaba mucho más ligero. ¿Quieres descansar un poco más? Al ver a la pequeña hada preocupada por él, se dio cuenta de algo. Desde la primera vez que vio a Eileen, cada vez que está a su lado, su dolor de cabeza disminuye, y su respiración mejora. Recordó que su padre dijo que Eileen también tuvo esos síntomas. Oye, escuché de mi padre que tú también tuviste fiebre alta antes. ¿Es verdad? Sí, hace aproximadamente un mes. Entonces también aumentaste tu fuerza. Sé que esta pregunta puede no ser muy educada para una dama, pero tengo mucha curiosidad. Eileen sonrió y dijo que sí, pero no planeaba contarle que ella es una guía. Sin embargo, no he aumentado mi fuerza como tú, así que mejor ten un poco de cuidado.
Morgan siempre pensó que él era el único que se había vuelto así, y que por no poder controlar bien su poder, había lastimado a otros. Eso lo había sumido en una soledad sin precedentes. Ahora que sabe que Irene también pasó por lo mismo, sabe que no debería alegrarse, pero no puede evitar sentir una alegría interna. Pero sobre lo mío, espero que puedas mantenerlo en secreto por ahora. El pequeño piel oscura asintió de inmediato. Pensé que solo no quería preocupar a sus padres. Después de decir eso, Irene comenzó a enseñarle a Morgan cómo controlar su poder. Toma todos los objetos como si fueran cucharas de té. Levántalos con cuidado. Intenta levantar suavemente este cojín. Morgan lo tomó. Al principio fue bastante bien, pero al siguiente segundo, el cojín se rompió en dos. Las plumas volaron por el aire. El pequeño piel oscura se sonrojó. No paraba de decir disculpas. Y estornudó sin parar por las plumas. Maldita sea, volvió a quedar mal frente a Irene. La chica no pudo evitar reírse. No te preocupes, está bien. Entonces practiquemos afuera. Te ayudaré. De nuevo, su corazón empezó a latir con fuerza sin poder controlarlo. Al ver a su esposa riendo y conversando con otro hombre, Gil, recién llegado, encontró su casa destruida. Solo había estado fuera por unos días. Y casi pierde a su esposa. Justo un día antes. Aún estaba en el palacio enfrentándose a la falsa santa, frente a un enemigo del pasado. Gil no tenía intención de mostrar clemencia, pero su amigo fue manipulado por esa mujer, como un títere en sus manos. Incluso tuvo que usar una orden militar urgente, solo para que él volviera y se disculpara con la falsa santa. En ese momento, él seguía fingiendo y agarró a Jess, diciendo que estaba bien. La mirada de Gale se volvió más fría. Desde que vio al sumo sacerdote, empezó a preocuparse sobre cómo decirle indirectamente al príncipe heredero que la falsa santa es un fraude. Con permiso, Su Alteza, no entiendo por qué hay que disculparse. No es eso extraño. ¿Por qué la santa no ha hecho lo que debería conmigo? Su Alteza, usted sabe que si fuera la verdadera santa, seguramente podría liberar la guía a todos los centinelas de manera justa. Desde pequeños lo hemos escuchado, y la santa que esperamos debería ser así. ¿Acaso lo ha olvidado? El príncipe heredero se quedó paralizado. Al reflexionar, Gil claramente no le hizo nada a la santa. ¿Por qué entonces estaba enojado con él? Al ver que la situación no iba bien, la falsa santa interrumpió apresuradamente la conversación. Fue mi error. Gil atrapó la contradicción en sus palabras. Ahora la santa está diciendo que fue su error. Maldición, se equivocó al hablar. Ese día no estaba bien de salud. Quizás porque aún no me acostumbro a este mundo. No te dije que no te esfuerces demasiado. Lo siento, no cumplí con mi deber como santa. Él miró a Gale, y la mirada que recibió estaba llena de desprecio. Él huyó asustado de la vista. Ryujun no podía entender por qué Gale, siendo centinela, no le importaba en lo absoluto la seguridad de la única guía del imperio. No podía dejar que este problema terminara la conversación de hoy. Extraño mucho mi tierra natal, y su comida. Aquí he estado tan ocupado adaptándome que no he cuidado mi salud. Quizás por eso me he enfermado. Jess dijo inmediatamente. Haré que los chefs del palacio preparen comida de tu región natal. Ryujun aprovechó para liberar la guía, sin excepción. A los centinelas les cuesta mucho rechazar la guía. Al ver a su amigo perdido, Gale sabía que seguir hablando no tenía sentido. Si la santa misma dice que fue su error, entonces no tengo razón para disculparme. Jess, furioso, quiso reprenderlo, pero fue interrumpido. Su Alteza, soy el duque de este país, y el comportamiento de la falsa santa es nada menos que una calumnia contra mí. Sabiendo que fue su error, ¿por qué no lo dijo antes? Esto claramente es un delito de profanación contra la familia real. Ryujun estaba confundido y asustado. No, no es así. Cuando mejore, demostraré que soy la verdadera santa. Jess se interpuso y dijo, basta. Él ahora es un enfermo. No necesita ser tan duro con un paciente. Yo tampoco quiero esto. Pero espero que Su Alteza pueda poner fin a este asunto de una vez. Finalmente, esta farsa terminó con la disculpa de la falsa santa. Al ver a su amigo engañado por un impostor, Gil sintió una ira inexplicable. Para ser sincero, quería llevar a la falsa santa al límite, pero ahora para él, lo más importante es recuperar el corazón de su esposa. Y esta vez que regrese, planea llevar a su hermano. Aiden tenía el rostro lleno de una alegría desbordante. Hermano, tengo muchas ganas de verlo pronto. Gil sonrió. Yo también. Solo quiere darlo todo para pedir ayuda. Él siente su presencia. Pero cuando llegaron a la propiedad de Raymond, vieron a un mayordomo lleno de disculpas. Lo siento mucho, señor duque.
Realmente rechazó la propuesta de matrimonio, y Hale no lo esperaba en absoluto. Solo se había ido unos días, y ya había otro hombre junto a Eileen, y ese hombre claramente también era un centinela. La aparición de su amigo de la infancia volvió loco a Hale. Las llamas brotaron de sus manos. No estaba dispuesto a ser indulgente con su esposa, pero una frase de la chica lo transformó de nuevo en un perrito obediente. Finalmente, Eileen admitió que él era su esposo de vidas pasadas, aunque ella lo golpeara en su lugar, o la sabia bruja le hablara con dureza. Él estaba tan feliz que no podía contenerse. Incluso solo podía sonreír tontamente. Eileen miraba atónita a su esposo, que parecía haberse vuelto loco. Al instante siguiente, él la abrazó de repente, pero sus sentimientos eran completamente diferentes. Él empujó a Hale con fuerza. Hay algo que necesito aclarar. Ya que hemos pasado por la vida y la muerte, la despedida, entonces eso significa que nuestra relación ha terminado. Para mí, tú solo eres un ex esposo, así que no me vuelvas a llamar esposa. Devuelve el acta de matrimonio, y no hagas que mi papá pase más dificultades. Dices que solo soy tu ex esposo. En ese momento, Hale se puso completamente nervioso. Aunque renaciera, siempre la había considerado su esposa. Suxian, no puedo aceptarlo. No sigas llamando a alguien que ya no existe. ¿Qué es lo que quieres? Ella seguía insistiendo en llamarlo esposo. Eileen lo corrigió de nuevo y dijo, ya no soy tu esposa. Él no podía aceptar el hecho de ser abandonado por su esposa. Atrapó a Eileen y suplicó, dame una oportunidad. Te haré volver a enamorarte de mí de nuevo. Imposible, Suxian. Ya no soy el mismo que antes. Lo que no pude hacer antes. Ahora puedo hacerlo por ti. Es que ahora no lo quiero. Te lo ruego, Suxian. Eileen se soltó de él. Lo repetiré una vez más. No vuelvas a usar ese nombre. Hale de repente liberó su poder del viento. De repente lo levantó de nuevo en brazos. Eileen estaba a punto de reprenderlo, cuando vieron que justo donde ellos estaban, una enorme roca cayó, no muy lejos. Alguien corría hacia ellos. Era Morgan. Eileen, ¿estás bien? Hermano Morgan, estoy bien. Hale, molesto por la interrupción, estaba furioso. No es de extrañar que seas un guardián del departamento de física. ¡Qué estúpido! ¿Cómo te atreves a interrumpir la conversación con mi esposa? Se lanzó en picada hacia Morgan. Morgan se sorprendió, golpeó un árbol cercano, y con todas sus fuerzas lo lanzó hacia Hale. Hale no esquivó, solo extendió la mano, y el árbol quedó suspendido en el aire. Luego lo lanzó hacia Morgan. Morgan no tuvo tiempo de esquivar. Respondió con un puñetazo. El segmento de árbol fue partido por su golpe. Eileen gritó para calmar a los dos. Ambos cálmense un poco. Estoy bien, hermano Morgan. Eileen vio a su esposa mirándolo desde lejos. Hale volvió a mostrar celos. La primera vez que conoció a Morgan, aunque estaba enojado, solo lo dejó pasar. No quiso hacerle daño, pero ahora el viento se convirtió en un cazador. El cuerpo de Morgan tenía cortes sangrantes. Un guardián del departamento de física no puede derrotar a alguien del elemento viento. Eileen se dio cuenta desde el principio que Hale no usaba fuego. Probablemente quería dejarlo pasar, así que aún había margen para negociar. Hale es mi invitado. Detente ahora mismo, si no paras. Hasta la carta que me diste la romperé y tiraré. En cuanto terminó de hablar, la llama en la mano de Hale se apagó, giró la cabeza bruscamente, y su expresión feroz se volvió sorprendida y alegre. La carta no se había quemado. El hombre lo miraba con ojos llenos de esperanza, como si fuera otra persona distinta a la que peleaba antes. Ya quería quemarla, solo que estaba tan ocupado que se olvidó. Las orejas del perrito caídas. Está bien, te escribiré otra carta, no te preocupes. Aunque la envíes, no la leeré. Me estás tomando el pelo. Hale tenía una cara de disgusto. Empezó a retroceder. ¿Y si dejo pasar a ese molesto centinela? Vas a quedarte con la carta que te di. Eso depende de mi estado de ánimo. Solo tienes que saber que me des la carta. La imagen de su esposa en la vida pasada se superpone con Irene otra vez. No puede describir con palabras lo complicado que se siente ahora. Pero sabe que, todos están vivos. Eso significa que todavía hay esperanza. Finalmente sonríe. Sí, tienes razón. Mientras siga dándote cartas, está bien. Su espíritu de lucha se reaviva. Cariño, dame otra oportunidad, por favor. Después de que la chica finalmente admite que es su esposa, Hale se libera por completo. Sin vergüenza, insiste en que lo ame. Cariño, dame otra oportunidad, por favor. Cállate, no me llames así. Y si el hermano Morgan nos escucha, Hale de inmediato cubre su vista. La abraza fuertemente. No mires a otros hombres. Aunque no lo admitas,
Todavía te considero mi esposa. Te trataré bien. Lo que no hice antes, lo haré por ti ahora. Me darías otra oportunidad. Aunque admite que él es el autor. No tiene la intención de repetir los mismos errores. Ni siquiera un poco. No lo ha pensado ni una sola vez. En esta vida, quiero casarme con un hombre como mi papá. No, espera. Quiero casarme con un hombre leal a sus padres. Así que si quieres estar conmigo, tienes que convencer no a mí, sino a mi familia. Yo estaba tan sorprendido que no podía controlarse. Pensó que Eileen quería darle una oportunidad, pero en realidad, la chica hizo esa petición, porque él ya había dejado una mala impresión en sus padres. Ahora convencer a su familia para que acepte a Hale es casi imposible. Pronto los dos regresaron al suelo. Eileen corrió hacia Morgan, viéndolo tan preocupado. Ángel estaba muy molesto. Se dijo a sí mismo que debía aguantar. Le costó mucho sincerarse con él, así que no podía hacer nada que lo hiciera odiarlo. Morgan se cubrió la cabeza y despertó. Al ver el rostro de Eileen, su mejilla se sonrojó, pero al segundo siguiente, otro pedazo de piedra voladora lo dejó inconsciente de nuevo. Hill volteó la cabeza, excepto para los mismos centinelas. Eileen lo miró fijamente. «Estás loco». El hombre parecía impermeable a todo. «Acabas de darte cuenta». Hill de repente se acercó, tomó su mano, frotó su rostro contra el dorso de su mano y empezó a actuar cariñoso. «Poder verte de nuevo me hace muy feliz». Eileen recordó lo que él había dicho antes. «Haré que te enamores de mí otra vez, que solo me veas a mí». Cuando regresaron a la mansión, ya estaba oscuro. El padre de Morgan estaba a punto de acercarse, pero reconoció a la persona adelante, y no era alguien a quien pudiera ofender. Hale tenía el rostro frío, dejando a Morgan tirado en el suelo. Solo entonces él se acercó y abrazó a su hijo. «Señor Duque, por favor, explíquenos qué está pasando». Las acciones de Hale enfadaron al padre de Eileen, pero él mostraba una actitud indiferente. «Espero que no lo malinterprete. Como no se va a malinterpretar esta situación, por eso te lo pido. Dejar a alguien así y aún estar tan seguro de sí mismo, no lo entiendo. ¿Cómo pudo dejar que un invitado de mi familia resultara herido? Y además, ¿por qué se llevó a mi hija? Si es porque rechazamos la propuesta, aunque eso es algo lamentable». Él se lo buscó con su comportamiento. «¿Qué quieres decir con eso?» «Barón Gilu sabe que su hijo es un centinela». «¿Qué dijiste?» «Mi hijo es un centinela». Los centinelas también se llaman esper. Cuando detectan a otro de su tipo, reaccionan impulsivamente. Incluso pueden mostrar hostilidad y atacar. Probablemente no haya despertado hace mucho. Por eso me atacó apenas me vio. Solo me defendí por obligación». Eileen estaba muy molesta. Mira cómo se las arregla para evadir la verdad. Aunque parece que miente a su familia, lo que le pone de mal humor. Si dijera la verdad, tendría que explicar lo de la posesión. En mi opinión, tu hijo es un esper físico. Estas heridas no son graves para él. Se va a recuperar rápido. Justo entonces, el padre de Eileen volvió a intervenir. «Entonces, ¿por qué se coló en nuestra mansión a escondidas? Como la última vez. ¿Qué está pasando?» En ese momento también se coló en la mansión. Hill empezó a sentirse culpable. «No fue mi intención hacerlo así. Parece que hay algo que él no sabe». Pero Eileen aún detuvo a su padre y le dijo: «Papá, primero debemos atender a Morgan». El hermano también se acercó para ayudar. «Varón, déjeme ayudarle a llevarlo adentro. Lynn, tú también regresa a tu habitación». Él se dio la vuelta para irse, pero Geo lo agarró con fuerza. Recién se había reencontrado con su esposa. ¿Cómo podría estar dispuesto a separarse así? «Tranquila, no le pasará nada. Mañana volveré a buscarte». El primer obstáculo de Geo para recuperar a su esposa ha aparecido. «Papá, en este momento, ya lo ve, como el villano que se mete con su preciosa hija. Señor Duque, por favor, no toque a mi hija sin permiso, y aunque venga a buscarme, no servirá de nada, porque nunca lo aceptaré». Para proteger a su hija, el padre ya no cedió, aunque el otro fuera un duque de alto rango. No permitió que Geo siguiera insistiendo. Con un no, Geo, que apenas había recuperado la mitad de su suerte, solo pudo quedarse viendo cómo su esposa se iba. Papá lo acompañó, murmurando sin parar, pero con tono preocupado: «Te asustaste, ¿verdad? ¿Qué cosa? 2 hombres grandes que quieren pelear, que peleen ellos. ¿Por qué involucrarme a mí?» La trama que no deja de cambiar, y el esper físico que no aparece en la obra original, hacen que él se sienta muy inquieto. Como podría decirles que en realidad su hija murió hace tiempo, y ahora soy yo, un extraño, quien ocupa su lugar. Aunque no puede reconocer su identidad por ahora, hay algo que sí puede hacer: ser papá.
Si Morgan quiere recuperarse pronto, necesita que yo esté aquí. Después de explicar a todos que Morgan es realmente un centinela, él se quitó los guantes y se acercó a la cama. Si quiere curarse, necesitará que yo actúe. ¿Qué significa eso, Irene? El guía se liberó de sus manos y rodeó a ambos. Irradiaba una luz sagrada. Las heridas de Morgan comenzaron a sanar a un ritmo visible. Todos quedaron sorprendidos. Para él, usar tanto el guía era un desgaste físico muy fuerte. Su hermano se acercó para ayudarlo. No esperaba que le exigieran más energía que cuando Gale se desmayó antes, pero no tenía tiempo de esperar a recuperarse. Quiero contarles algo. Después de la última fiebre alta, obtuve un poder extraño, aunque no puedo explicarlo con palabras. Sentí que tenía la misión de ayudar a Esper, y de forma instintiva, supe cómo hacerlo. Miró a Morgan. Aunque el Esper físico tiene una capacidad de recuperación fuerte, que él se recupere con solo un poco de guía, es algo muy raro. ¿Acaso es de nivel 1? Irene, ¿qué es esto? Se parece a la rosa Gisela, la chica de la nieve. En ese momento se dio cuenta que todas las lágrimas en forma de rosa en su brazo estaban completamente florecidas. Era el patrón que apareció después de su última fiebre alta. ¿Qué pasa, Lynn? En realidad no estoy muy seguro. Hermano, ¿te duele? ¿Quieres ir al templo? Irene se quedó paralizada. Si va al templo, lo descubrirán como un símbolo, y seguro se encontrará con Ryllian. No quiere que eso pase. Hermano, estoy bien. Por ahora no quiero que nadie sepa esto. Su madre notó su apuro. No te preocupes por los vecinos. Si no quieres que se sepa, seguro mantendremos el secreto. Y, Barón Gilun, varón mencionado, asegurará que nadie lo revele. No tienes de qué preocuparte. Gracias. Entonces comenzaré con la terapia. Creo que necesito descansar un poco en mi habitación. Su hermano lo sostuvo. Te llevaré a tu cuarto. Ajusta la espalda. Su hermano le dio palmaditas para tranquilizarlo. No tienes de qué preocuparte. Descansa bien. Irene no pudo evitar preguntar al hermano. No voy a causar problemas en casa, ¿verdad? Lynn, ¿por qué te preocupas? ¿Es por tener el poder para ayudar a Esper o por el duque? Aunque quiere decir que es por ambos. Aún tiene una duda sin respuesta. ¿Por qué no solo la mujer soltera, sino también él se convirtió en guía? Ay, puedo ver que tienes muchas preocupaciones en la cabeza. No pienses en nada, solo descansa bien. Ahora tienes muchas preocupaciones en la cabeza. No pienses en nada, solo descansa bien. ¿Acaso no confías en nosotros, tus padres? No, claro que confío. Confío más que en nadie. Eso está bien, entonces no te preocupes, hermana mía. Descansa rápido. Al día siguiente en el palacio, Ryllian apenas tomó un sorbo de té, y no pudo evitar querer escupirlo. Más que ese té raro, preferiría tomar café. Quiero estar solo un rato. Puedes irte. Después de que la sirvienta se fue, sacó su teléfono. Todavía no podía manejar esa extraña aplicación, al ver que la batería quedaba muy poca. Si seguía así, temía que de verdad no pudiera regresar. Todo es culpa de ese extraño Esper. Le hizo perder tiempo. ¿Acaso el duque es tan importante? Ni siquiera el príncipe heredero se atreve a tratarlo a la ligera. ¿Por qué su guía no funciona con el duque? Justo entonces, la pantalla del teléfono cambió de repente. Apareció un agujero negro en el centro. Ventana del sistema. ¿Quieres regresar a la Tierra? Gil dio la alarma en medio del fuego de batalla. La chica Elaine corrió hacia la figura del monstruo, igual que en su vida pasada. Pero para él, proteger a su guía es la misión con la que nace cada centinela. Cuando Ryllian recibió la notificación para regresar a la Tierra, él confirmó sin dudar, aunque el sistema advirtiera que aquí podrían ocurrir accidentes equivalentes a volver a la Tierra. Él solo pensaba en no perder nada. Cuando se abrió el portal, la oscuridad total de la entrada le causó miedo, pero como su celular estaba a punto de quedarse sin batería, se lanzó dentro. Así desapareció la solterona del Imperio Stern. Por otro lado, Geo volvió a quedarse atascado en su búsqueda. Quería ver una vez más a Ai antes de irse. La señorita está descansando, y el jefe de la familia no está. Nadie puede entrar. Aunque la actitud del otro podía considerarse grosera, él no se molestó. Más bien preguntó cortésmente por el paradero del varón. Al saber que estaba en la guardia, se dispuso a ir allá con su hermano. Sacó unas flores que había preparado antes. Después de todo, las flores son inocentes. Espero que puedas entregárselas bien por mí. El mayordomo se sorprendió. El otro era un duque. Pensó que su actitud lo enojaría, pero él no mostró ninguna arrogancia noble. El hermano, en la conversación anterior, leyó los pensamientos del mayordomo.
no los estaba engañando. Al saber que ahí estaba bien, Gil mostró una expresión alegre. Acarició la cabeza de su hermano Aiden. Mientras tú estés aquí, nadie podrá engañarme. El hermano estaba feliz, y yo también, porque pude ayudar. Así debería tratar a este niño desde el principio. Pero en el pasado fue indiferente. No solo él, también su exesposa. No cometeré el mismo error otra vez. Pronto llegaron a la guardia, mientras explicaba la situación a su hermano, y se preparaba para visitar solo al varón. De repente un gran estruendo se escuchó afuera, acompañado de fuertes temblores en el suelo. Un mal presentimiento llenó su corazón. Ahí acababa de despertar y vio las flores que Geo le había enviado. La sirvienta se sorprendió de que hubiera una rosa negra. ¿Acaso entró por accidente? Pero notó que le habían quitado incluso las espinas. Probablemente fue puesta a propósito. ¿Qué cosas? Antes él no era alguien tan cuidadoso. El mismo estruendo llegó a los oídos de la joven. La pequeña sirvienta se tapó la cabeza y lloró desconsolada. ¿Qué está pasando? Cuando ahí salió corriendo de la mansión, vio a los sirvientes dispersarse por todas partes. Una gran cantidad de bestias extrañas los rodeaban. ¿Qué está pasando aquí? Una voz familiar sonó. No se detengan. Todos, activen. Morgan también vio a Ai. Resulta que de repente apareció una gran cantidad de monstruos. Quería decirle a Ai que se escondiera en el refugio, pero un monstruo gigante lo fijó con la mirada. Ya no pudo esquivarlo a tiempo. De repente, una luz mató al monstruo. Por suerte, para emergencias, él había traído su arma. Morgan se acercó para agradecer. Escuché de mi padre que me salvaste. No, tú eres un esper. No morirás tan fácilmente. Parece que me conoces bien. Ahí se sorprendió, lo leí en un libro. Pero, ¿sabes dónde está mi madre? La duquesa. Está guiando a los habitantes del territorio hacia el refugio. Cuando ahí llegó, vio a su madre, sin importar el peligro, ocupada y activa. Podía ver que su madre también tenía miedo, pero aún así cuidaba primero de la gente. Mamá es realmente una persona admirable. En ese momento, su madre también la vio. Justo cuando él quería urgentemente que su hija regresara primero a la casa, apareció el peligro. Siguió la mirada de su madre, y la escena ante sus ojos casi lo paralizó. Su corazón se agitó. ¿Por qué demonios estaba ese tipo aquí? Generalmente, los monstruos grandes tienen poca inteligencia, pero él no era así. Era un tipo que sabía que los humanos temen, así que gritaba fuerte a propósito. Además, podía llamar a otros monstruos, por su gran apetito, ya sean humanos o monstruos, todos se convertían en su comida. En el pasado, cada vez que se encontraba con este tipo en el país H, muchos colegas habían muerto por él, aunque no sabe por qué. Los monstruos del país H aparecían en Estrella, pero si realmente era él, tenía que ganar tiempo para que todos escaparan. Si no, las consecuencias serían terribles. Le pidió a Morgan que protegiera la entrada del refugio. Luego se dio la vuelta y abrazó a su madre. Mamá, gracias. Y lo siento. Se apartó de su madre y corrió en dirección contraria. Con varios movimientos saltó a un lugar más alto. Aprovechando el impulso corrió y dio un gran salto. Así como su madre lo amaba. Él también amaba a esta familia. Por eso quería proteger a los habitantes del territorio de Cloto. Y a su familia también. La hoja se clavó en el ojo derecho del monstruo, aunque no le causó una herida mortal. Al menos pudo ganar algo de tiempo. Mientras su padre y hermano sentían el dolor del monstruo, meneando la cabeza. Él gritaba en su mente, no puedo aguantar más. Si sigue así, me va a dejar atrás. Como esperaba, no pudo aguantar mucho y fue dejado atrás. Así terminará todo. Un par de manos grandes aparecieron y lo atraparon. Gil finalmente llegó. El fuego iluminaba todo a sus pies. Las llamas de Geo quemaban a los monstruos alrededor del refugio. Tú en el pasado también eras así, demasiado impulsivo. Eileen se sorprendió. ¿Cómo es que, tú? El hombre sonrió y lo miró. Proteger tu apariencia. Pero esa es la misión de todo Espro.